Muy buenas tardes, mi nombre es José Alberto Lara Zúñiga, estudiante de la carrera de técnico superior universitario de urgencias médicas en la Universidad Abierta y a Distancia. Me toca exponer a mí la asignación a cargo del docente de la área de fundamento de medicina prehospitalaria. Tengo que describir cómo es el TAMP, el técnico de atención médica prehospitalaria. Es el profesional de la salud que atiende fuera del hospital. O sea, el técnico en atención médica prehospitalaria lo que tiene que hacer es certificarse de una manera correcta. Tiene que buscar una escuela que tenga validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública y ante la Secretaría de Salud. Si no, puede incurrir en delitos que lo pueden llevar a la cárcel por estar ejerciendo una profesión que no le corresponde. Ahora, como el técnico de atención médica básico, él debe saber reanimación cardiopulmonar, anatomía, fisiología, cómo mover, cómo inmovilizar a un paciente. Debe saber el manejo básico de la vía aérea. Ábrele, porfa, chico. Técnico en atención médica prehospitalaria intermedio, él ya debe saber lo mismo que el básico. Simplemente agregando, ya tiene accesos vasculares, manejo de electrocardiografía y distinguir las arritmias letales, empezar a meter farmacología, vía aérea avanzada, diagnóstico de enfermedades cardiovasculares, gastrointestinales, y ya creo que ya lo he dicho, farmacología avanzada. El técnico en atención médica prehospitalaria avanzados ya debe saber lo básico, lo intermedio, también electrocardiografía, arritmias avanzadas, farmacología avanzada, diagnosticar gastroenterología, urología, toxicología y la farmacología avanzada. La enfermedad en el paciente que voy a valorar va a ser una hipoglucemia. La hipoglucemia la encontramos hasta en personas que no son diabéticas, no sean diagnosticadas como diabéticas, como por ejemplo las personas que dejan de comer, las personas alcohólicas, los drogadictos, alguna persona que sufre de crisis epiléptica. Podemos encontrar hipoglucemia en ellos. La hipoglucemia en sí como enfermedad tiene la condición de que su nivel de glucosa de miligramos por decilitros en sangre es menor a 70. Ya de ahí pues, esa persona tiene la condicionante de ser hipoglucémica. La sintomatología que encontramos al paciente lo podemos encontrar estado mental alterado, que es una condicionante que de un diagnóstico diferencial que de una enfermedad vascular cerebral. Hay que descartarlo, hay que tomar signos vitales adecuados para no incurrir en una mala atención, en una negligencia, y ahí empieza la parte de la ética. Bueno, es mucho de la ética que tenemos nosotros, de no abandonar a un paciente cuando no se le da un buen diagnóstico o no valorarlo adecuadamente. Es muy importante en lo que estamos valorando al paciente, interrogar a los familiares o buscar indicios en el hogar o en el lugar donde se encuentre el enfermo, datos que nos arrojen sintomatologías o signos o que nos evidencien que el paciente puede estar hipoglucémico. El hipoglucémico o la hipoglucemia se puede generar porque el paciente es diabético y toma medicamento para bajar la glucosa, y asimismo pues no comió, se tomó el medicamento y no comió, como no le da hambre, pues ahí va el bajón de glucosa. Esto nos genera que empiece con irritabilidad, taquicardias, diaforesis, estado mental alterado. Alguna ocasión
me llegó a tocar. Es que yo lo vi como borrachito. Pues sí, porque ya no tenía, o tenía muy poca glucosa en sangre y empezaba con estado de mental alterado, sueño, dormirse y escuchar sus respiraciones son este, muy profundas y sus ronquidos son más agudos todavía que cuando normalmente los que roncamos, ¿no? Esto hace que la sintomatología que tengamos con nuestro paciente, o más bien el paciente que tiene una hipoglucemia. En sí la morbilidad que tiene la hipoglucemia es muy alta, ya que en ocasiones muchas personas se quedan sin cenar, tomaron su medicamento y en la mañana, cuando ya se dan cuenta, o ya falleció o ya tiene un evento vascular cerebral. ¿Por qué? Por la falta de oxigenación cerebral, y eso cuesta tanto a los familiares como por las incapacidades que pagan los trabajos. Es muy alta y muy costosa. Su triada epidemiológica pues da como agente interno las enfermedades preexistentes, la falta de comida, el no tomarse sus medicamentos adecuadamente. El medio ambiente también influye. ¿Por qué? Porque hace calor, no nos da hambre, tomamos mucha agua y no comemos, y eso hace que nos quite el hambre. El factor humano, pues nuevamente vuelvo a lo mismo. No comemos, somos resistentes a pensar y a saber que estamos enfermos. No acudimos con los médicos, y cuando acudimos el tratamiento no nos lo tomamos adecuadamente ni a sus horas, no comemos, nuestra dieta no es adecuada. El ciclo para atender un servicio es desde el acceso al sistema del número único, que es nacional, el 911. Asimismo es el acceso del ciudadano para reportar su incidente, accidente o enfermedad. Ya teniendo conocimiento del sistema de emergencias, activa la unidad o la ambulancia más cercana y acude pretendiendo ser un tiempo mínimo, máximo de 15 minutos. Ya al llegar nosotros al lugar, aseguramos nuestra escena. Buscamos, por ejemplo, nos reportaron una persona enferma, una persona con estado mental alterado. Llegamos y revisamos que no haya agujas, objetos que nos puedan dañar, que no huela a gas, o que no tengamos en el lugar animales que nos puedan causar daño. Y así atendiendo ya al paciente, aseguramos nuestra escena. Llegamos y señor, ¿cómo está usted? Lo encontramos aletargado, no nos responde, lo encontramos estuporoso y lo encontramos que un ronquido en su voz. Le preguntamos al familiar y nos dice que es diabético y que el día de anoche comió, no comió y se tomó el medicamento. Ya pasaron 8 horas de eso y ahorita en la mañana que fue a despertarlo lo encontró en ese estado. Ya le tomamos una glicemia capilar y nos sale de 25. Le pusimos un pulsoxímetro y encontramos que es de una oximetría del 96% y un pulso de 80. La TA la tomamos y salió de 120/70. Ya sobre estos, con estos signos vitales que tenemos, le colocamos una mascarilla con oxígeno porque como tenemos estado mental alterado, lo ponemos a un volumen bajito de 5 litros por minuto para que él tenga una oxigenación y posiblemente se revierta el estado mental alterado cuando le pongamos la glucosa. Nos regulamos con nuestro médico, le pasamos los signos vitales y él nos va a decir que lo canalicemos con una glucosa al 10% y luego le pongamos un bolo de glucosa al 50%. Esas fueron las indicaciones que nos dio el médico
ya preparamos nuestro equipo y preparamos para canalizar al señor. Ya lo preparamos, lo alistamos y usamos un catéter ligeramente grande para que entre la glucosa al 50%. Lo canalizamos, encontramos una vena, colocamos nuestra venoclisis, la fijamos con un tegadermo o cinta adhesiva y al tener nuestra vena permeable vamos a preparar una jeringa con un bolo de 20 mililitros de glucosa al 50% para pasársela en bolo y esperar a que el paciente ya se revierta su estado mental alterado. Si no se revierte ese estado mental alterado, le avisamos nuevamente al médico y lo más seguro es que nos va a pedir que pongamos otro bolo de 20 mililitros de glucosa al 50%. Se lo aplicamos nuevamente y si al no revertirse el estado mental alterado, ya vamos a suponer que es una enfermedad vascular cerebral por el tiempo que pasó de no tener glucosa adecuadamente. Ahora hablamos un poco de leyes. En la legislatura nos habla que el artículo 235 nos dice la usurpación de funciones. Como técnicos en atención médica prehospitalaria debemos tener un documento que nos avale que somos y estamos certificados en una escuela adecuada y que en este caso podemos trabajar libremente presentando un certificado que esté bien avalado tanto por la Secretaría de Educación Pública como por la Secretaría de Salud. El artículo 243 nos habla de la ética que debemos de tener o las sanciones que podemos tener al no darle la atención adecuada a un paciente, al abandonarlo o hacer caso omiso de ciertas malestares o enfermedades que tenga el paciente, o por ejemplo llegar a un hospital y no entregarlo, o entregárselo a, no sé, a la persona de intendencia o a la persona que está en recepción. Debemos entregarlo a gente que tenga la misma capacitación que nosotros o que sea con capacitación superior. En la Ley de Salud, el artículo 79 nos habla de que debemos ser unos profesionistas con un título profesional que nos avale. Lo hablaban también en la legislatura. Debemos estar bien certificados y que la escuela que nos da esas constancias o esos diplomas o certificados esté bien avalada. También así el artículo 81 nos habla de un poquito de lo que hablaban en el artículo anterior, de que las instituciones deben estar avaladas, porque si no, los certificados no nos sirven y estamos incurriendo en usurpar funciones. Esas escuelas, si están dando certificados, van a meterse en un problema y es un delito. En el artículo 83 habla de que las instituciones deben estar registradas debidamente ante las autoridades competentes y, por ejemplo, en una clínica debe tener el nombre, la cédula con que está registrado, el médico titular o el director médico. El ser un técnico en atención médica prehospitalaria nos hace tener obligaciones, ser éticos y desde un principio que asistimos a una escuela o que elegimos una escuela, debemos cerciorarnos y ver que esta escuela esté en regla, que sus certificados estén registrados ante la Secretaría de Educación Pública, ante la Secretaría de Salud, y nos entreguen un documento que nos avale como técnicos en atención médica prehospitalaria, ya sea básico, intermedio o avanzado. Asimismo hay que conocer las leyes que nos rigen, que vienen en la legislatura, nuestra normativa 034 que nos habla del tipo de TAM que somos, nos habla de la ambulancia, qué medicamentos debemos de tener, la ley de salud que también nos dice que
debemos, cómo debemos comportarnos como técnicos en atención médica prehospitalaria. Esta fue mi participación en este bloque. Agradezco su atención y muchas gracias, esperándonos ver en semestres próximos o en bloques próximos.